Hola, hola, ¿cómo están mis queridísimos amigos? Soy Ana González, muchas gracias por acompañarme. Hoy vamos a hablar sobre un asteroide, el asteroide Orcus. Sé que muchos de nosotros no hemos oído hablar de ese asteroide, es el 9482, pueden buscarlo en astro.com y ahí en objetos adicionales está. Buscándolo de esta forma pueden saber dónde está ubicado en su carta natal, en qué posición lo tienen y si está en conjunción a algún planeta o en conjunción a un punto importante de la carta como el ascendente, el descendente o los nodos lunares. Es importante que vean eso porque la posición de este asteroide tiene mucha relevancia en la carta natal y les voy a explicar por qué. En el sistema solar hay millones de asteroides. Son pequeños cuerpos planetarios que orbitan alrededor del Sol y están compuestos en su mayoría de material rocoso. Son muy pequeños en comparación con los planetas. Sin embargo, tienen una influencia, en muchos casos, tan importante como la de los planetas. ¿Por qué? Pues porque son actualizaciones que tiene el sistema de la astrología. Este sistema en el que estamos, que parece realidad, otros dicen que es virtual, otros le dicen la Matrix, pero los que estudiamos astrología nos vamos dando cuenta de que todo está asociado precisamente a la astrología y de que por alguna razón este sistema planetario tiene tanta influencia en el comportamiento humano. ¿Por qué el sistema planetario? ¿Por qué los planetas, los asteroides y todo esto astrológico tiene tanto que ver con el comportamiento humano? La razón es que estamos dentro de una aplicación, mis amigos, aunque parezca un tanto loco, un tanto inverosímil o sin sentido, pero los que estudiamos la astrología tenemos esa sensación, tenemos esa idea de que todo está conectado con los planetas y de que estamos en una matrix muy asociada a las energías planetarias, pero no solamente a las planetarias, sino también a las de los asteroides. El asteroide Orcus, el 9482, está ubicado en el cinturón Kuiper. Este cinturón de asteroides está entre Neptuno y Plutón. Ahí hay miles de asteroides, miles de cuerpos planetarios y la mayoría de ellos, y especialmente los más grandes o los que se destacan más, tienen muchísimas energías de Plutón y de Neptuno. Por estar ubicados ahí, están cargados de la energía de estos dos planetas y por eso son sumamente kármicos y atraen eventos asociados a Neptuno y a Plutón. Hay otros cinturones de asteroides, como por ejemplo el que está ubicado entre Júpiter y Marte. Las energías de estos asteroides son distintas a las energías de los asteroides que están en el cinturón de Kuiper entre Neptuno y Plutón. Porque evidentemente no es lo mismo el planeta Júpiter y el planeta Marte que el planeta Neptuno y el planeta Plutón. Y hay mucha diferencia, mis queridos amigos. Las energías de Plutón y de Neptuno son sumamente kármicas, sumamente
devastadoras o destructivas en muchas ocasiones. Y este es el caso del asteroide Orcus. En este mismo cinturón de Kuiper están otros asteroides que también generan energías parecidas. Luego en próximos videos vamos a hablar de ellos. Sin embargo, ya les he comentado sobre Sedna. Sedna es un asteroide que también está ahí y tiene energías muy destructivas, al igual que Orcus. Son conocidos como objetos transneptunianos porque se encuentran después de la órbita de Neptuno y antes de la órbita de Plutón o en el medio de las dos órbitas. Orcus, mitológicamente, es un dios del inframundo. Era el que castigaba los juramentos rotos en la mitología romana. Imagínense ustedes, mis amigos, qué simbología tiene un asteroide que está asociado a un dios de la mitología romana que castiga los juramentos rotos. Es un dios vengador. Y está representado en pinturas de civilizaciones antiguas como un monstruo barbudo y peludo, como un demonio. Dicen en las investigaciones que se han hecho sobre este asteroide y sobre sus orígenes mitológicos, que se originó en la religión etrusca. Toda esta mitología se originó ahí. Y también nos habla que está asociado a la muerte y a todo lo que tiene que ver con eso, a la destrucción, a la muerte, a la venganza y al inframundo. Entonces, ya partiendo de ahí, entendemos que este asteroide contiene energías muy caóticas, muy densas, muy pesadas y muy destructivas. Vamos a ver algunas personalidades muy famosas, pero también genocidas, que tenían este asteroide muy destacado en su carta natal. Entre ellos está Adolfo Hitler y también Mao Zedong. Ya la mayoría de nosotros sabe quién fue Adolfo Hitler. Fue este líder alemán que mató millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, que exterminó una raza, o trató de hacerlo, a los judíos. Y también sabemos muchos de nosotros quién fue Mao Zedong. Fue otro dictador chino que también destruyó a muchísimas personas, las aniquiló porque fue un genocida. Vamos a ver las cartas de estos dos dictadores. Pueden ver la carta de Adolfo Hitler, como tiene a Orcus en conjunción a Nessus. Y ahí quería llegar, mis queridos amigos, con esta explicación. Cuando en una carta natal hay una conexión muy fuerte entre Orcus y Nessus, entre estos dos asteroides, hay que observar muy bien los otros detalles de la carta, porque estas dos energías unidas pueden ser muy destructivas, muy avasallantes, muy egocéntricas y muy enfocadas en aquí se hace lo que yo digo y yo soy el que mando, y si no, te destruyo. Fíjense cómo Adolfo Hitler tiene la conjunción Nessus Orcus, precisamente la tiene en el signo de Acuario,
Y esto fue lo que hizo. Exterminó a millones de personas que pertenecían a una comunidad, a la comunidad de los judíos. No tuvo piedad por ellos y fue hacia donde vivían, hacia donde estaban, y ahí les acabó la vida, les mató, les asesinó. O sea, envió tropas a hacer esto y sin ningún tipo de remordimientos lo logró. Logró que millones de personas murieran. Y sin ninguna piedad, él no se arrepintió de haber hecho esto y pensó que había hecho lo correcto. Ese es el asunto, mis amigos, que cuando estos asteroides se unen energéticamente, la persona siente que está haciendo lo correcto y no hay nadie que le haga pensar que no es así, porque son tan egocéntricos que sus acciones están justificadas, aunque estas acciones no sean las correctas. De igual forma, también está en conjunción en la carta de Mao Zedong. Pueden ver cómo Mao Zedong tiene a Nessus en Acuario y tiene a Orcus en Piscis. Están en conjunción las dos energías, una en Acuario y otra en Piscis. Y este hombre también fue terrible y cometió crímenes que rayan en el genocidio. Pero, mis amigos, también quiero mencionar en este video que hay países que tienen también esas dos energías muy fuertes en la carta. Observen la carta de Japón, mis queridos amigos. Japón tiene el Sol en conjunción a Orcus y a Nessus. Hay una triple conjunción entre Orcus, Nessus y el Sol. En la casa 10 de la carta natal de Japón. Japón se creía superior a las demás etnias de Asia y debido a eso exterminó más de 300.000 personas en solo 6 semanas. También a manos de japoneses murieron mujeres, miles de mujeres, y todas fueron víctimas de esta energía que hace que las personas que la tienen se sientan superiores a los demás. Es importante que comprendamos todo esto, queridos amigos, porque Adolfo Hitler cometió un holocausto contra los judíos. Pero el imperio japonés, cuya carta natal de el Japón tiene al Sol en conjunción a Orcus y a Nessus, también cometieron otro holocausto que se llama el Holocausto Asiático o atrocidades de guerras japonesas. Atrocidades de guerras japonesas. Ellos no respetaban a las personas que se rendían en la guerra. Luego de rendirse estas personas, ellos las torturaban y las mataban. No tenían ningún tipo de respeto ni de ética. Y esto está originado, mis amigos, por la conjunción Nessus-Orcus. Así es que hay que observar dónde están estas energías en la carta natal, porque si están en conjunción o están aspectadas de manera tensa por cuadraturas o por oposición, pueden generar actitudes asociadas a el despotismo, a no importarte lo que el otro sienta o lo que el otro piense. Y esto es muy malo, mis queridos amigos. Ya sabemos que ser malo es
en estos tiempos, algo ambiguo, algo que no está definido, porque muchas personas no saben qué es bueno o qué es malo, qué es correcto o qué es incorrecto. Pero tomando en cuenta que estos dictadores tan sanguinarios tenían esta conjunción Nessus Orcus, y que un país como Japón, que cometió estos crímenes de guerra y estos asesinatos en masas, ellos mataron, según dice la historia y según pueden encontrar en el internet, ellos mataron más de 300.000 personas en solo 6 semanas. Entonces, hay que ver dónde están estos asteroides en las cartas natales de los países y de las personas, porque pueden estar dándonos una señal y pueden estar dándonos mensajes asociados a prevenir o a precaver o a evitar que estas personas usen esas energías de maneras negativas o que estos países las usen también de esa forma. Les agradezco la compañía. Recuerden que siempre les doy estas informaciones para que el conocimiento astrológico se expanda, para que haya una mayor profundidad en los estudios de la astrología. La astrología no es solamente los planetas que están transitando de manera armónica o de manera tensa y que ejercen una influencia a través de las lunaciones, lunas llenas, lunas nuevas o de los eclipses, sino que también hay asteroides que marcan eventos y que marcan situaciones. Esta combinación Orcus-Nessus es una de las más destructivas de la astrología, y la muestra son estas cartas natales que les he enseñado. La carta natal de Adolfo Hitler, la de Mao Zedong y la carta natal de Japón, que teniendo este sol en conjunción a Nessus y a Orcus, generó destrucción en otros, pero también generó destrucción en sí mismo. Este país fue víctima de 2 bombas atómicas que mataron miles de personas en su propia tierra. O sea que la energía de Nercus, de Orcus y de Nessus en conjunción o conectada mediante aspectos tensos, porque la conjunción es un aspecto tenso, mis queridos amigos. Cuando se unen energías tan intensas en conjunción, se vuelven energías tensas. O sea, 2 energías tensas que se unen en conjunción son energías tensas. Es una conjunción tensa. Y estas energías tensas destruyen a los demás o pueden destruir a los demás, pero también son autodestructivas. Es muy significativo que Japón, que tiene el sol natal en conjunción a Orcus y a Nessus, es el único país de la Tierra que ha recibido el impacto de bombas atómicas, mis queridos amigos. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que el único país en toda la historia de la humanidad que ha recibido sobre su territorio 2 bombas atómicas, no solamente una, sino 2, tiene precisamente la conjunción de su sol natal con Nessus y Orcus? Ya eso habla por sí solo, mis queridos amigos. Así es que ya saben, hay que seguir conociendo los asteroides porque ellos hablan por sí solos. Les agradezco la compañía, les envío un gran abrazo y muchas bendiciones. Y les recuerdo que siempre estoy aquí en mi email astrología4444 para consultas de carta natal, para consultas sobre sinastría, carta compuesta y revolución solar. Les envío un gran abrazo. Hasta pronto.